Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Álvaro Moreno León y yo soy el profesor adjunto a cargo de la materia Sociedades Antiguas de Oriente y Egipto en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, la idea, un poco para que ustedes no se pierdan con el material de los teóricos, es que podamos ir conversando a través de algunos videos sobre algunos de los problemas específicos de las distintas unidades que ustedes tienen para estudiar en los teóricos. La unidad número 1, que junto con la 2 y la 3 conformaban originalmente el primer parcial, tiene que ver fundamentalmente con problemas históricos e historiográficos con respecto al Oriente Próximo Antiguo. Y ahí ustedes se van a encontrar con un texto que es el de Mario Liverani, que aborda una serie de cuestiones que son muy importantes de tener en cuenta digamos, antes de empezar a estudiar la historia del Oriente Próximo. Por un lado, se van a encontrar con el problema de la idea mítica que hay sobre el Oriente Próximo, y que transcurre a lo largo de lo que son las primeras aproximaciones que los estudiosos europeos hicieron sobre el Oriente en el siglo XVIII, el siglo XIX, hasta que empezaron a dar con las primeras expediciones arqueológicas a mediados del siglo XIX en Mesopotamia. Y es que cuando se hablaba de la historia de Oriente Próximo se recurría a una serie de fuentes documentales que tenían una relación particular con la cultura europea. Por un lado, la Biblia, el Antiguo Testamento, que era considerada una fuente histórica en ese momento para entender lo que había pasado en ese lugar. Y por otro lado, los textos de los autores griegos y romanos, la cultura clásica. El problema es que estos textos poseían una imagen del Oriente Próximo, sobre todo los textos griegos y romanos, que tendía a cristalizar la imagen de Oriente, esa imagen mítica de Oriente, en torno a una serie de polaridades que no servían tanto para describir qué era lo que pasaba en términos históricos en el Oriente Próximo, sino que servía más bien para establecer polaridades entre lo que los occidentales pensaban que era su cultura y lo que pensaban que era la cultura de los orientales. Era más bien una serie de problemas antropológicos que se definían sobre todo en torno a una serie de polaridades. La primera de esas polaridades con las que se van a topar es la de la oposición entre despotismo oriental o regímenes autoritarios, monárquicos, que se pensaban que eran la forma de gobierno típica de Oriente, opuesta a la idea de libertad, democracia y república como la forma más adecuada para las sociedades occidentales. Por otro lado, también la idea de estancamiento económico asociado a la idea de un Oriente siempre igual, que no cambia, que no es histórico, en oposición a la Europa de ese momento que estaba construyendo esta imagen como un espacio dominado por el progreso acumulativo indefinido. Y finalmente, la idea de Oriente como un reservorio, un espacio en el cual dominaba la religión, el fanatismo, el misticismo, por oposición a una Europa dinámica en términos políticos, en términos económicos, pero también movilizada por la racionalidad, ¿no? En ese sentido, digamos, la imagen que hay de Oriente en ese momento es bastante estática y bastante preconcebida y no histórica, como plantea Liverani. Esto nos lleva, digamos, justamente a ver en esa primera unidad cómo en realidad Oriente Próximo es mucho más diverso de lo que esta imagen a priori nos puede presentar. Es diverso en lo geográfico, diverso en lo cultural y diverso en lo histórico. En cuanto a lo histórico, ustedes se van a topar con una serie de dificultades particulares que tienen que ver con cómo reconstruir esa historia del Oriente Próximo, porque no tenemos relatos antiguos, a diferencia de la Grecia antigua o de Roma, que nos permiten medianamente tener una idea básica de los acontecimientos principales, sino que lo que tenemos es un montón de fuentes literarias, un montón de tablillas administrativas, tenemos muchísimos datos arqueológicos, de campañas arqueológicas que se estaban llevando a cabo en Mesopotamia desde mediados del siglo XIX, y necesitamos, digamos, construir una historia a partir de esos datos tan diversos. Y por otro lado tenemos problemas con la datación de esos objetos, esos textos que encontramos, porque muchos de ellos, como las tablillas, están datadas, pero están datadas de acuerdo con sistemas cronológicos locales. Es decir, los antiguos mesopotámicos reconocían la importancia de ubicar temporalmente los textos que producían, sobre todo textos de tipo legal,
textos de tipo administrativo, etc. Pero sus sistemas, sus formas de datar, de situar temporalmente los acontecimientos y los documentos no concuerdan con nuestro sistema. Entonces ustedes van a ver que para el tercer milenio y el segundo milenio tenemos muchísimos problemas para establecer una datación absoluta de los acontecimientos y de los procesos. Recién a partir del primer milenio antes de Cristo es posible verdaderamente establecer una datación absoluta porque se produjo un importante eclipse el 15 de junio del 763 a.C. que está datado histórica y astronómicamente y es registrado por los antiguos mesopotámicos, lo que permite establecer un correlato entre las propias cronologías de Mesopotamia y nuestra forma de concebir el tiempo, que mayormente es a través de una era que es la era cristiana o una era antes y después del presente, ¿no? Antes del presente. Entonces, digamos, solo a partir de ese momento tenemos una datación absoluta. Entonces ustedes van a toparse con una serie de problemas que es necesario que reflexionen previamente y que lean esa unidad número 1 con tranquilidad antes de avanzar con la lectura de la unidad 2 y de la unidad número 3. Yo dejo abierto, digamos, el canal para que vía mails puedan ustedes comunicarse y plantear las preguntas que consideren pertinentes sobre esta unidad número 1 y espero pronto poder estar grabándoles un mensaje acerca de la unidad número 2. Muchas gracias. Hasta luego.